Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 29. En el capítulo anterior vimos que Jacob salió de Berseba y se fue para Harán. Y entonces él paró en un lugar que antes se llamaba Luz. Paró y pasó la noche ahí. Fue ese lugar al que Jacob le dio un nuevo nombre. Lo llamó Betel, que significa casa de Elohim, casa de Dios. Este fue el lugar en donde él tuvo un sueño en el que Dios, el Señor Dios, se le apareció. En el sueño, él había visto una escalera apoyada en la tierra y en la parte de arriba, en el extremo superior, la escalera alcanzaba hasta el cielo. Él vio a los ángeles de Dios subiendo y bajando las escaleras. El Señor le había prometido a Jacob que lo protegería por donde quiera que vaya. Le reenfatizó la promesa abrahámica que continuaría con él, con Jacob. De Abraham a Isaac y de Isaac ahora a Jacob. Y el Señor le dijo que lo haría volver a esa tierra que le había prometido y que no lo dejaría hasta que haya hecho todo lo prometido. Jacob entonces despertó. ¿Y qué fue lo que hizo? Él ungió la piedra. ¿Se acuerdan que él se había acostado a dormir y puso una piedra de cabecera? Él cogió esa piedra, la ungió, la piedra que usó de cabecera, y la usó por señal. Y mencionamos muchas cosas más acerca de esa piedra, que la piedra es la roca, que fue lo que representaba y cómo se relacionaba con el Mesías. Si no han escuchado el podcast anterior, se los recomiendo. Él cogió esa piedra, la ungió, la piedra que usó de cabecera, y la usó por señal, y declaró el lugar como Betel, un lugar sagrado, en donde Dios estaba presente. Ahí él se hizo un juramento a sí mismo, en donde él le daría a Dios un diezmo de todo lo que Dios le diera. En este capítulo vemos que Jacob llega a Harán, a la tierra donde vivía su tío por parte de madre, el hermano de Rebeca. ¿Quiénes participan aquí en esta historia? Aparece Labán, su tío, sus dos hijas, la mayor que es Lea y la menor que es Raquel. Se mencionan a los pastores, que son los primeros que él va a encontrar junto al pozo. Y al final del capítulo mencionan a los hijos de Lea con Jacob. Todo esto después de que Jacob tuvo un sueño y había estado en Betel. Y entonces llegó a Harán. Esta historia se divide en tres partes. El encuentro de Jacob con Raquel, la hija de Labán, su tío. Vamos a ver cómo la historia se desenvuelve. Jacob se enamora de Raquel. Labán, el padre de Raquel, engaña a Jacob, especialmente el día de su boda, dándole por esposa a Lea, la hija mayor, en vez de a Raquel, la hija menor, la cual él estaba súper enamorado. Y por último vamos a ver que Raquel fue estéril, pero Lea no lo fue. Y entonces las escrituras revelan el nacimiento de los hijos de Jacob con su primera esposa Lea. Y mencionan aquí a 4 de los 7 hijos que él tiene con Lea. Más adelante vemos que él va a tener 2 más y una de ellos es una hija. En este capítulo se revelan más de lo que nosotros pensamos. Y los engaños y todas esas manipulaciones no terminó anteriormente con lo que pasó con Isaac, Jacob, Esaú y Rebeca. Cuando se vendió su primogenitura y Jacob suplanta a Esaú y todo el drama que vimos en el capítulo 27 de Génesis. Vamos a ver cómo Jacob va en busca de una esposa y Jacob va a ser el engañado. Y el engañado por su propio tío Labán. Esto como que corre por familia. Veremos también cómo Jacob pasa los próximos 20 años de su vida sirviendo a Labán y vemos también cómo el Señor lo engrandece, cómo lo bendice durante todo este tiempo. Pero todo esto también tiene una revelación muy significativa
y un significado no solo histórico, pero un significado espiritual, apuntando a la salvación, a nuestro Salvador. Hay muchas cosas en estos versículos que, al conocer las tradiciones y culturas de aquella época, te abre los ojos para comprender el contexto de esta historia. Para entender un mejor entendimiento del contexto, que es muy importante, es necesario conocer las tradiciones y culturas de aquella época. Y eso poco a poco lo veremos a medida que vayamos leyendo. Versículo 1. Esto es aquí el encuentro de Jacob con Raquel. Versículo 1. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Aquí en la traducción hebrea dice, y Jacob levantó sus pies en vez de siguió su camino. Cuando dice Jacob, entonces Jacob siguió su camino. Dice Jacob levantó sus pies. En inglés es lifted up his feet, que es literalmente la traducción hebrea levantó sus pies. Y dice aquí que continuó hacia la tierra, o sea, hacia Harán, hacia la tierra de los pueblos del este. Aquí donde dice levantó sus pies, hay dos escuelas de pensamiento. El primero es que aquí cuando dice que levantó sus pies, en hebreo eso significa, es como decir moverse, significa que se mueve rápido. Es todo lo contrario a arrastrar el pie, como dicen en inglés, drag your feet, que es cuando la gente toma su tiempo, arrastra los pies. Pero es todo lo contrario, es andar moviéndose rápido. Jacob estaba ya casi en Harán, estaba cerca de la tierra donde estaba Labán, su tío. Recuerden que después de un largo camino y de haber tenido un encuentro con el Señor, el sueño de Jacob, que mencionamos antes, ya aquí Jacob estaba más entusiasmado para encontrar a su futura esposa. Recuerden que él había salido de la casa de sus padres huyendo de Esaú, que lo quería matar, y todo ese drama de todo lo que había pasado. O sea, era una situación completamente diferente. Después que el Señor se le apareció en el sueño que tuvo, se puede decir que él conoció verdaderamente al Señor, como que despertó su fe, despertó la fe en Jacob. Después de ese sueño y de todo lo que el Señor le dijo y le prometió, su confianza en el Señor como que aumentó, se engrandeció y con mucho entusiasmo, pues él llegó a Harán en busca de su futura esposa. Ya su perspectiva era diferente de cuando recién salió de su casa, de la casa de sus padres, y ahora después de toda esta experiencia, o sea, con entusiasmo, levantando sus pies, o sea, moviéndose rápidamente, su nuevo enfoque era encontrar a su futura esposa, con una mejor perspectiva de la que tenía cuando apenas salió de la casa de sus padres. Además de esto, donde dice al levantar sus pies, esto también tiene un significado profético, espiritual, de acuerdo a muchos teólogos o comentaristas. Todo este pasaje implica un mensaje de salvación, o sea, que tiene que ver con el plan de Dios de salvación. El plan de salvación como punto central de todos estos versículos. ¿Y por qué digo que esto de levantar los pies tiene también un significado profético? Si vamos a Isaías 52, capítulo 52, esta es una profecía mesiánica que anuncia las obras del Mesías para dar una mejor perspectiva del capítulo 53 de Isaías, el capítulo que le sigue. Leamos Isaías 52, versículo 7. Voy a leer esta parte. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice a Sión, tu Dios reina.
Aquí donde dice los pies en hebreo, qué hermosos son sobre los montes los pies. Esta palabra es la misma o el mismo significado que se usa aquí en Génesis 29, versículo 1, donde dice, sigue su camino. Y la palabra camino en hebreo es traducida como regel, R-E-G-E-L. No sé si la pronuncié bien, pero significa moverse. Y es la misma que se usa aquí en Isaías. Para comprender aquí en Isaías, versículo 7, con respecto a los pies hermosos, este versículo habla de un mensaje que trae buenas noticias. A menudo se interpreta como una referencia a quienes proclaman la paz y la salvación. Muchos lo consideran como una referencia a Jesucristo. Los pies simbolizan el acto de difundir el Evangelio y resalta lo importante que es la evangelización, compartir la palabra. Este mensaje incluye el anuncio del reino y la redención de Dios. Ahora Jacob llega a la tierra de los hijos del oriente, o sea, la tierra de los hijos del pueblo de Israel, al este de Canaán. Desde una perspectiva teológica, el pueblo del oriente a menudo representa tanto como una fuente de desafío o como un contraste con el pueblo del pacto de Dios, de Israel. Las interacciones entre Israel y estos pueblos orientales destacan temas de fidelidad, sabiduría divina y el desarrollo del plan redentor de Dios a través de Israel. En esta narrativa se utiliza el pueblo del oriente para demostrar la soberanía de Dios sobre todas las naciones y también su capacidad de usar varios pueblos y circunstancias para cumplir sus propósitos. Muchos teólogos comentan que este verso es profético. Es un presagio de la salvación, como mencioné antes. Dicen que Jacob es un presagio de Jesús, que como en Isaías, que lo acabamos de leer, qué hermosos son sobre los montes los pies de el que trae las buenas nuevas. Jesús vino a traer la salvación al pueblo de Israel. Y vemos el paralelo de que, así como por medio de Jacob, que Jacob va en busca de su esposa, así como Jesús va en busca de su novia. ¿Y quién representa a la novia de Jesús? La iglesia, el cuerpo de creyentes. Ya esto lo hemos mencionado en los podcasts anteriores. Así como Jacob va en busca de su novia, o así como Jesús va en busca de su novia, que es la iglesia, el cuerpo de creyentes, para traerles la salvación. Asimismo, Jacob va en busca de su novia. Por medio de Jacob, de su descendencia, nace el Salvador. Jacob es el que va a continuar los planes del Señor, los planes de Dios, el convenio abrahámico, el que va de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. De Jacob nace el pueblo de Israel, que Dios salvará de la opresión. Esto de que tiene un significado profético, un presagio de Jesús, les hará más sentido cuando leamos los siguientes versículos. Pero noten aquí una cosa, que en el versículo 1, donde dice fue a la tierra de los hijos del oriente, en otras traducciones se dice a la tierra de los hijos del este. Quiero añadir que muchos de los habitantes del oriente o del este eran paganos. Ellos adoraban a Baal y a otros dioses. Si vamos a Jueces, capítulo 6, versículo 3, el pueblo de Israel estará bajo la opresión de estos habitantes, juntos con los madianitas, los amalecitas y todos ellos. Se los voy a leer. Jueces, capítulo 6, versículo 3. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente
y subían contra ellos. Se dice que Harán es la tierra de la gente del este o del oriente, pero si ven en el mapa de aquellos tiempos, Harán está más al norte de Canaán que al este, pero los descendientes de la gente de Harán vinieron del este. Por eso se le dice la tierra de la gente del oriente o del este. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero no se pierdan el próximo podcast porque esto se pone bueno. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.